autobiográfica de José María Arguedas. Lo que voy a leer tiene 3 partes. Primero, la ausencia de una autobiografía o de un libro autobiográfico. La autobiografía es una autofiguración o una autofabulación. En Hispanoamérica, la autobiografía se vinculó con el discurso histórico, particularmente durante el siglo XIX, pero durante el siglo XX el discurso autobiográfico adquirió especificidad. Esta especificidad se refiere no solo a los hechos que son sometidos a reconstrucción por la memoria, sino principalmente a la forma en que se construye la voz autoral. Silvia Molloy explica de esta forma la idea. Las dificultades del autobiógrafo hispanoamericano, las vacilantes figuraciones a las que recurre, el constante afán por conquistar el aprecio de los lectores, configuran un modo ambiguo que siempre apunta a la misma pregunta, sin formularla abiertamente. ¿Para quién soy yo un yo? O mejor dicho, ¿para quién escribo? En las primeras décadas del siglo XX, la autobiografía, poco frecuentada por los escritores peruanos, tuvo sin embargo formas de manifestarse. Con la Argelina al viento de Abraham Valdemar, es el libro que recoge sus experiencias como soldado de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos. La obra responde a un deliberado plan concebido por un autor provinciano que nunca dejó nada al azar. Es una estrategia de conquista de las esferas más influyentes del público limeño. Logra su cometido al adular a los hijos de las familias ilustres, cuyos hijos compartieron con él el encierro militar, y así se abre para el escritor un espacio en los cerrados círculos de poder de la República Aristocrática. Su obra fue premiada por la Municipalidad de Lima el año de su publicación. Al igual que Valdelomar, Arguedas no pudo desligar la obra de su vida y tuvo que construirse frente a un interlocutor cuya autoridad política e institucional lo excluía. La otra coincidencia con el escritor modernista iqueño es que Arguedas nunca escribió una autobiografía, es decir, nunca escribió un libro exclusivamente autobiográfico. En los archivos bibliográficos existen innumerables estudios sobre la escritura autobiográfica de Arguedas. Las fuentes que utilizan estos estudios son prácticamente todos sus escritos, no solo sus cartas o discursos testimoniales, sus entrevistas y ensayos, sino también las invocaciones inmersas en su obra etnográfica y, por supuesto, sus cuentos y novelas. En fin, al analizar el sujeto autobiográfico arguediano, la crítica ha recurrido a la revisión de toda su obra escrita para refrendar datos y circunstancias vitales, sin discriminar géneros ni formas de representación del sujeto. Así, por ejemplo, Tomás Escajadillo inquiere: José María, tú que eres el niño de agua y el adolescente de los ríos profundos, ¿eres también el adulto Rendón Huilca de todas las sangres? Sonríe, duda un poco y me confía, como quien habla consigo mismo. Oye, sí, pero también soy un poco Don Bruno. Al eludir la autobiografía, Arguedas prefirió más bien dejar pistas por todas partes. La autobiografía clásica nos hubiera entregado la versión acabada de sí mismo, puesto que constituye una estrategia mediante la cual la memoria articula sucesos en función de un objetivo, visualizar la propia existencia. No podemos hablar entonces de autobiografía, sino de palabra autobiográfica, palabra que corre el riesgo narcisista de autorrepetirse, de ir en búsqueda incesante del espejo. Se ha afirmado que Arguedas utiliza la autobiografía directa y la indirecta. Esta última disfrazaría al escritor bajo la apariencia de diferentes personajes que expresan cada uno una parte de su personalidad y de sus ideas. Sin embargo, esta idea también confunde al sujeto autobiográfico arguediano, presente en su palabra autobiográfica, con el ser de sus personajes. Esto se produce precisamente porque la propuesta estética de la obra de Arguedas toma elementos de la novelística francesa del realismo, en especial para la descripción de sus escenarios y la concepción de sus personajes,
como fuerzas representativas en pugna, fuerzas universales que podrían encajar efectivamente en diferentes esencias humanas. Es por eso que Arguedas se siente Ernesto y también Don Bruno. La forma de fabular de Arguedas se remonta tanto a la tradición del realismo del siglo XIX, en el sentido de observación previa de la realidad para la plasmación del hecho artístico, y en el sentido de que el artista se transfigura y vive la historia que cuenta. Esto último, como comprobaremos más adelante, guarda también estrecha relación con la cultura oral andina. El discurso autobiográfico de Arguedas es casi una anti-autobiografía, porque no solo niega la utilidad del género, que habría confinado la versión de sí mismo a un universo literal, sino que busca destruir al sujeto autobiográfico volviéndolo uno con el sujeto artístico y con los múltiples sujetos de su obra. La palabra autobiográfica de Arguedas pretende disolver los límites entre lo fabulado acerca del mundo y la propia fabulación de su mundo interno. Esto se da quizás porque su poética deviene de una forma de entender el escenario del mundo en una dinámica que lo incluya como sujeto actuante, y lo que demuestra finalmente en Los zorros es que no puede construir ese escenario. Segunda parte. El hilo conductor de su obra, su personalidad artística. No obstante lo dicho, todo autor decide cómo quiere ser recordado. Tal decisión, como sabemos, entra en conflicto con la imagen que el público le confiere. El resultado de esta tensión es la imagen que se impone del autor. Arguedas es el escritor, el hombre, el personaje, el etnólogo, el niño huérfano, el rebelde al mismo tiempo. Pero no podemos verificar en su obra lo vivido, lo experimentado por el autor, ni tampoco buscar en otros testimonios, como los de su hermano Arístides, la verdad de la vida de Arguedas. Por lo tanto, decir que la autobiografía es el más referencial de los géneros, entendiendo por referencia un remitir ingenuo a una realidad, a hechos concretos y verificables, es en cierto sentido plantear mal la cuestión. La autobiografía no depende de los sucesos, sino de la articulación de esos sucesos, almacenados en la memoria y reproducidos mediante el recuerdo y la verbalización. Dicha amalgama o forma de articulación para nosotros es su personalidad artística, la cual emerge desde sus primeros relatos, pero evolucionará desde una voz testigo, de fabulación realista, tal como él declara que fue su motivación al leer a los ingenistas, hasta una voz testigo de su propia destrucción interna. Las estrategias autobiográficas, o más bien la forma como irrumpe la pulsión autobiográfica en su obra, irá cada vez más increciendo, hasta lograr el protagonismo en los diarios del Zorro de arriba y el Zorro de abajo. Las razones iniciales de su escritura, el afán testimonial frente a la visión tergiversada de la vida de los indios, y más tarde el proyecto de construir el nuevo escenario de la migración, son desplazadas por el deseo de sanarse mediante la escritura, anhelo frustrado que deriva en escribir tan solo sobre la forma de liquidarse con decencia. Es comprensible que a partir del recrudecimiento de su mal psíquico, conforme avanzaba la terapia con la doctora Hoffman, y siguiendo a pie juntillas sus indicaciones, esa voz autobiográfica haya abarcado sin pudor cartas, novelas, testimonios, con la convicción de que formulando sus dolencias, explicándolas y explicándoselas, iría superando sus neurosis. Cuando Arguedas advierte que dicha curación no sería posible, se convierte en un héroe trágico. En la tragedia griega, el héroe descubre que su destino habrá de cumplirse pronto. Las formas de eludirlo tan solo hacen demorar lo inexorable. Pero la elección del camino que va a seguir, la decisión final, no es solo un acto de respuesta al torbellino trágico, sino que constituye la elección entre dos formas de conducta, entre dos principios vitales. En el caso de Arguedas, lo que define su personalidad artística es que la vida y la obra son indisolubles. Esta, que es una vieja aspiración del artista romántico, se presenta como una posición extrema,
que implica un riesgo que Arguedas no dudó en afrontar. El final de la obra de Arguedas, el extremo que alcanza su palabra autobiográfica, es trágico, porque cumplió lo que dijo en su novela. Los confines del libro escrito se extienden hasta la vida misma. La ficción se transforma en vida. Los atónitos espectadores o lectores siguen el libreto dejado por el autor y no pueden creer que esta sea la última obra de una personalidad artística que debió finiquitar como esencia viva en el punto final dentro del libro. La participación del público acaba en el panteón frente al féretro, en el ritual mortuorio planificado por el artista. 3. La escena de la lectura o de la fabulación como componente de su personalidad artística. Es fundamental para nuestro cometido tratar de reconstruir en parte el sujeto autobiográfico arguediano. Comenzar por reflexionar acerca de la escena de lectura definida como tal por Silvia Monroy y entendida como el ejercicio mnemotécnico que recrea el descubrimiento de la lectura durante la infancia y la adolescencia, pero que también se extiende a la lectura realizada en la adultez. Mi objetivo es buscar en dicha escena, o más bien escenas, la forma de fabulación de un sujeto que expone sus vínculos con modelos sociales de representación, con modelos culturales. Algo que resulta importante es que estas escenas de lecturas, en el caso de Arguedas, no solo construyen un sujeto lector vinculado al repertorio europeo, sino un sujeto oyente vinculado a los relatos orales y a los cantos que escuchó en su infancia y que reencontró en su adultez. Finalmente, la escena de lectura construye al sujeto escritor cuando lee a los indigenistas de principios del siglo XX. Creo que en esos distintos momentos de lectura descubrió que podía ser el héroe de esos mundos posibles de relato, disolverse entre sus fábulas, fabular y fabularse al mismo tiempo. La primera escena de lectura que encontramos hace referencia al repertorio europeo en la Hacienda Biseca hacia 1925, cuando tenía 14 años, lee Los Miserables de Víctor Hugo. Antes había ya leído un poema de González Prada en el Almanaque de Bristol. Se extraña en esta escena de lectura la vinculación con el padre o con alguna figura familiar de autoridad que lo introduzca al mundo de las letras. Su hermano Alcídes completa la reconstrucción de la escena al demostrar que los dos hermanos memorizaban párrafos de la novela, pero que José María era mucho más competente. Como es común en las autobiografías latinoamericanas, el repertorio europeo clásico configura la imagen del escritor niño adolescente que se inicia con un clásico europeo a la lectura literaria. Pero la forma de rumiar el repertorio europeo, como ya se ha estudiado, siempre pasó por un complejo tamiz cultural. La lectura de las obras de Víctor Hugo deja una estela de inquietud social asociada al universo literario, pero también en el caso de Arguedas es la demostración del dominio del español y su competencia intelectual, cuestionada por el propio director del Colegio de San Luis Gonzaga de Ica, en el que estudiaría más adelante. El segundo momento en que se representa una escena de lectura, o más bien una escena asociada a la fabulación, sustrato de la lectura, es cuando escucha y participa, también en la Hacienda Biseca, de los cantos, cuentos y adivinanzas que los indios se contaban en quechua. Una idea de lo que pudo sentir en dichos momentos nos la da el mismo Arguedas muchos años después, al relatar la forma en que impactó en su ánimo la manera de narrar de Carmen Tarifa. El niño que escuchó los relatos quechuas renace ante la presencia de Carmen Tarifa y su arte, a quien conoce en casa del padre Lira y agrega esta vez nuevas observaciones: la limpidez de su quechua, la espectacularidad de su representación, la diferencia entre el quechua oral y el quechua escrito. Pero los cantores indios son también los que lo consolaron de sus desgracias, esos narradores que usaron sus relatos para el acto mismo de la compasión y el consuelo, le entregaron las bases de su arte, en el que la lengua oral era intensamente mimética y contenía una fuerza vital que la lengua escrita perdía. De manera que, a diferencia de la lectura de Los Miserables, la escena de la fabulación con los indios
Es una escena ritual en la que él se transfigura de ser un huérfano abandonado a ser querido y consolado, a ser feliz. En adelante, tal como lo hacen los narradores quechuas, buscará volverse uno con su canto. La imagen de Carmen Taripa en la palabra autobiográfica de Arguedas es tan reveladora que echa luz a las escenas de lectura anteriores. La personalidad artística de Arguedas estará siempre marcada por la forma de fabular de los indios, por el contexto de su representación y por la utopía de la recuperación de ese espacio de enunciación, pero también por la espectacularidad de las obras clásicas del repertorio europeo, cuya cultura se fraguó precisamente durante el Renacimiento con la incorporación de la cultura popular de la antigüedad. La escena de lectura con la cual quiero finalizar y que todos conocemos es aquella que Arguedas relató en el testimonio que dio en el encuentro de narradores de Arequipa, en la cual da cuenta de una motivación artística pero también biográfica. Había que contar una verdad no dicha ni conocida por los indigenistas que había leído. Yo comencé a escribir cuando leí las primeras narraciones sobre los indios. Los describí de una forma tan falsa, escritores a quienes yo respeto, de quienes he recibido lecciones como López Albuja, como Ventura García Calderón. Este texto, tan comentado, ofrece una imagen de lector, escritor, sujeto autobiográfico. El lector que lee a admirados escritores se convierte en escritor para contar la verdad de lo vivido. En el momento en que decide escribir, se incluye en el universo por fabular, un mundo por revelar, porque yo lo he gozado, porque yo lo he sufrido. Tal como leemos en los diarios de los zorros, la vida se le hacía imposible sin la escritura, sin la fabulación, impedido de encontrar consuelo en ella, como lo encontró en su infancia, se prepara para morir como un cáncer. Al final de su vida se transfigura, como Carmen Taripa en sus relatos, y se convierte con el Perú en savia ardiente de vida. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Esther Espinosa por la exposición de sus ideas. Ahora tenemos la participación del doctor Carlos Orihuela de la Universidad de La Habana. El título de su ponencia es La autobiografía en el zorro de arriba y el zorro de abajo, balance del intelectual indigenista y la agonía del suicida.